Hoy es uno de esos días en los que el cuerpo va por detrás de todo, en los que no sabes si empiezas por la cocina, por el cajón que llevas semanas esperándote o por simplemente no empezar nada. Hace calor, de ese que abrasa, de ese que no permite elegir, es solo adaptarse y a veces solo sobrevivir. El verano en el interior peninsular es un animal salvaje, uno de esos que no se domestican, de los que te arrebatan la energía, te rompe los horarios y te desordena la vida y los sueños. No avisa, no pide permiso. Llega como un visitante que no entiende de límites y lo invade todo. El cuerpo, que antes obedecía, se vuelve blando. Ya no responde igual. Te levantas como si no hubieras dormido y el día arranca sin energía. Todo cuesta un poco más. Pensar, moverse, decidir qué hacer, incluso hablar. Pero no todo en verano es abrasión. A veces, en mitad del agotamiento, aparece algo parecido a la ternura. Una especie de rendición suave, no de derrota, sino de rendirse sin perderse. Como si el alma, deshecha por el calor, encontrara una forma nueva de ser, más sencilla y más real. Tal vez por eso el verano tiene esa manera tan suya de hacernos más blandas por dentro, más vulnerables, más lentas. Nos confronta con el cuerpo, con el reloj que ya no manda y con la idea de que no todo tiene que estar perfecto. Nos invita a sentarnos en el suelo, con el pijama aún puesto, el pelo sin peinar y la casa sin terminar. Y de pronto, si miramos bien, en medio de esa imperfección, se encuentra belleza. El hielo que chasca en el vaso,
en la voz de una niña que ya no madruga, en la lavanda llena de mariposas, en una ventana que deja entrar aire fresco por la mañana mientras duermes, en un sofá que no está limpio pero está lleno de historia. Una carita feliz. ¿Y si la cara redonda? Muy bien. Yo hago las cosas bien. No todo lo que se desordena es un error. A veces, dejar que algo sea salvaje es la forma más honesta de vivirlo. El jardín que no se cuida como antes, la comida improvisada que aún alimenta, el pelo recogido sin forma. La cama que se tiende cuando se puede y aún así, todo esto es casa. Y a lo mejor esto solo le pasa a algunas, a las que necesitamos el reloj para no perdernos, pero que también agradecemos que deje de mandar. A las que preferimos tener una rutina aunque sea mínima, levantarse, abrir una ventana, preparar un desayuno nutritivo, sentarse juntas a empezar el día con calma. Porque nos hace bien saber qué viene después, nos da contorno y nos da centro, aunque luego venga una ola de calor y lo deshaga todo. Y es entonces cuando no podemos más. Y entonces paramos, y al parar descubrimos cosas que no se ven desde la prisa. Descubrimos que estar sentada con un libro después de comer puede ser un ritual que sostiene todo el día. Que no hacer nada no siempre es estar quieta. A veces es simplemente dejar de empujar, soltar el deber. No como abandono, sino como refugio.
qué importante es tener un refugio en verano. Cuando todo arde, el hogar se convierte en cueva. Persianas bajadas, ventanas cerradas, cortinas corridas y dentro el silencio. O ese aire acondicionado que, cuando está limpio, huele a frescor. Sí, aunque parezca raro, el frío también tiene olor. Y en medio de esa semioscuridad hay rincones sagrados. La ventana del baño que respira por toda la casa. La mesa del desayuno que ahora se llena más tarde. El pasillo fresco por donde pasa el perro. El suelo donde aún puedes sentarte sin culpa. Y así se pasa el día, entre tareas suaves y pensamientos más lentos, entre ordenar un cajón y abrazar a quien llega, entre preparar un gazpacho y dejar que el hielo suene, entre un helado improvisado y la risa de una niña que aún no entiende el cansancio de los adultos. Y mientras todo eso ocurre, te das cuenta de que estás más tierna, más permeable y más abierta. Como si el calor hubiera derretido algo más que el cuerpo, algo dentro. Y sí, también hay momentos difíciles. Hay tristeza, hay nostalgia, hay cansancio que no se va. Pero también hay belleza que no se ve en otras estaciones. Como ese instante fugaz en el que por fin refresca y el aire entra por la ventana. Y parece que todo está bien otra vez, aunque sea por unos minutos. Y de pronto te preguntas, ¿y si el verano no tuviera que ser productivo? ¿Y si no hiciera falta rendir al máximo? ¿Y si bastara con habitarlo? Con cuidarse, con hacer lo justo, con dejar que las cosas se desordenen un poco para volver a encontrarlas más vivas. Porque el verano también es eso, una oportunidad de ser menos perfectas y más verdaderas, de bajar la exigencia y subir el afecto, de aceptar que algunas rutinas se rompen, pero otras no sostienen, como cerrar la casa por la mañana para conservar el fresco, como volver a la cocina solo cuando hay sombra. Como dejarse caer en el sofá cuando ya no queda energía, o la risa de quien te quiere cuando estás de mal humor, el abrazo de una hija, la caricia de una pareja, la llamada de una hermana de vida.
Tal vez en medio de todo eso descubres que no estás perdida, que no necesitas hacerlo todo bien, que estás viva y que estás aquí. Que si el verano te arranca capas, es para que vuelvas a ti, no perfecta, sino real. Y que aunque no haya nada extraordinario en el día, aunque no haya jardín, ni flores, ni brisa, aún así estás haciendo algo hermoso. Seguir. Y si alguna vez te pesa todo y no puedes más, recuerda esto. Todo está bien, aunque no lo parezca. Y si hoy no puedes con todo, está bien. No hace falta. Porque a veces sobrevivir al calor ya es una forma de ternura. No está grande, hija. Llega. Espero que tengas una bonita semana. Sé muy feliz. Bye.